Hoy vamos a tratar el tema de razones trigonométricas de ángulos agudos. A ver, ¿qué podemos decir de las razones trigonométricas de ángulos agudos? Son los distintos, ¿no? Son los distintos cocientes, o sea, esto proviene de una división, son resultados, ¿no? De una división, cocientes que se obtienen entre las longitudes. Estos son longitudes de los lados de un triángulo. Si tú tienes un triángulo, estos son sus lados, ¿no? Tiene tres lados, un lado, ¿no? Con respecto a uno de sus ángulos agudos, ¿no? Estos son ángulos agudos. Miren. Estos son un ángulo agudo alfa y este beta. ¿Sí? Las razones trigonométricas de un ángulo agudo, en este caso el ángulo va a ser θ, se definen como sigue. A ver, tenemos seno, ¿no? Que es igual a cateto puesto sobre la hipotenusa. El coseno, cateto adyacente sobre la hipotenusa. Tangente, cateto opuesto sobre el cateto adyacente. La cotangente, cateto adyacente sobre el cateto opuesto. Secante, hipotenusa sobre cateto adyacente. Y cosecante, hipotenusa sobre el cateto opuesto, ¿no? Si nosotros tenemos un triángulo rectángulo, acá sea un triángulo rectángulo, observe. ¿Por qué se le dice triángulo rectángulo? Porque forma un ángulo recto, o sea, de 90 grados acá. ¿Sí? Estos son los vértices, ¿sí? Y estos son sus lados. Si acá es A mayúscula, B mayúscula, C mayúscula, todos los vértices, y sus lados que le corresponde va a ser con letra minúscula. Si acá es A mayúscula, al frente va a ser A minúscula. De la misma forma acá y de la misma forma en C. O sea, ¿qué significa? Que B representa toda esta longitud, C representa esta longitud de su lado y A representa toda esta longitud. ¿Sí? Para eso nosotros conocemos ¿qué cosa? El teorema de Pitágoras. ¿Qué dice? Que A al cuadrado, o sea, la hipotenusa al cuadrado es igual al cuadrado, ¿no?, del cateto opuesto más al cuadrado del cateto adyacente. ¿Sí? Recuerda que estos dos son catetos, ¿no? Tanto C como B son catetos. Acá lo determina, donde B y C son los catetos. B y C son catetos. Dependiendo el ángulo que tú trabajes, ¿no?, se determina si es opuesto o adyacente. ¿Sí? Y alfa y beta son los ángulos agudos, ¿no? Alfa y beta son ángulos, o sea, menor que 90 grados. ¿Sí? Y como tú puedes apreciar acá, si nosotros trabajamos con el ángulo alfa, ¿no?, podemos determinar esto. Si trabajo seno de alfa, ¿no?, la función seno es igual al cateto opuesto. ¿Sobre quién? Sobre la hipotenusa. Pero ¿quién es el cateto opuesto? En este caso es al frente del ángulo alfa, que es B. ¿Sobre quién? Sobre la hipotenusa, que es A. ¿Sí? Siempre este va a ser la hipotenusa, esto no va a cambiar nunca. ¿Sí? ¿Entendido? Coseno de alfa. ¿A qué es igual el coseno de alfa? Al cateto adyacente, ¿no?, sobre la hipotenusa. Pero ¿quién es el cateto adyacente? Está compuesto por C, ¿sí?, la longitud C. ¿Sobre quién? Sobre la hipotenusa. De la misma forma tenemos acá la tangente de alfa. ¿Por quién está correspondido a la tangente de alfa? Sobre el cateto ¿qué? Opuesto sobre el cateto adyacente. Pero ¿quién es el cateto opuesto? B sobre quién? Sobre C. ¿Sí? ¿Y qué te das cuenta? Una vez que has determinado seno, coseno y tangente, que esto se vuelve a repetir, pero de forma inversa. Miren, tenemos acá la tangente que es B sobre C y la cotangente es invertida. Miren, C sobre B. De la misma forma va a pasar con la secante. Si observas, el coseno es su inversa. Mira, ve, acá es C sobre A, acá es A sobre C. De la misma forma tenemos el seno. El seno está compuesto por B sobre A.
Y la cosecante, que es su inversa, sería A sobre B. ¿Sí? De repente un método práctico, de repente muchos de ustedes se han olvidado, y una forma bien práctica de poder aprender, ¿no?, esas 6 razones trigonométricas, ¿no? Como pueden ver, tenemos acá las razones trigonométricas inversas. Como puedes apreciar acá, tenemos las 6 razones trigonométricas: seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Esas 6 razones trigonométricas podemos descomponerlo de esta forma. Mira, un método práctico: co, ca, ji, ji. ¿Y qué es lo que vas a hacer? Repetir esta parte, pero en forma opuesta en la parte de abajo. Miren, co, ahí está, ca, ¿ves? Co, ca, ji y ji, ¿no? Y de repente tú eres profesor, ¿y esto qué cosa es? Recuerda que si te hablan de seno, estoy hablando del cateto que opuesto sobre quién, sobre la hipotenusa. De la misma forma, si te hablan del coseno, ¿qué cosa es? ¿Cómo está compuesto? El cateto adyacente sobre la hipotenusa. La tangente, ¿cómo está compuesto? Pues el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. La cotangente, cateto adyacente sobre el cateto opuesto. Secante, ¿no?, hipotenusa sobre el cateto adyacente. Y la cosecante, ¿no?, hipotenusa sobre el cateto opuesto. ¿Qué puedes apreciar? Lo mismo de acá. Mira, le estábamos diciendo de que esto es su inversa. ¿El seno con quién? Con la cosecante. Eso también ocurre lo mismo. Mira. El seno y el último, ¿quién es? La cosecante. Y si te das cuenta, está invertido. Mira. De igual forma, ¿el coseno con quién? Con la secante. Mira, si acá es K, Ji, acá está invertido. Ji, K. Lo mismo pasa con la tangente. Co, K. Y la cotangente, ¿qué es? K, Co. ¿Te das cuenta? Es un método práctico para que de repente para ti se te haga más fácil hallar las 6 razones trigonométricas. Gracias. Vamos a empezar a desarrollar el ejercicio, pero antes vamos a recordar las identidades trigonométricas. Recuerda que cuando tú tienes un triángulo rectángulo, ¿sí?, tenemos las 6 razones trigonométricas, ¿no? Dicho triángulo rectángulo está compuesto por el ángulo agudo acá, ¿sí? Si trabajo con este ángulo, al frente queda el cateto opuesto, el otro es cateto adyacente, y al frente de 90 grados queda la hipotenusa, ¿sí? Tenemos acá 6 razones trigonométricas, si puedes recordar. ¿Cuáles son? Seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. ¿Sí? Recuerda. Seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Esas 6 razones trigonométricas, ¿no?, tienes que saber su ubicación que le corresponde. El seno sabemos que es cateto puesto sobre la hipotenusa. El coseno, cateto adyacente sobre la hipotenusa. Tangente, cateto puesto sobre el cateto adyacente. Cotangente, cateto adyacente sobre el cateto opuesto. Secante, hipotenusa sobre cateto adyacente. Y cosecante, hipotenusa sobre el cateto opuesto. Como puedes apreciar, son 6 razones trigonométricas, ¿no?, la cual nosotros lo vamos a centrar en esta, ¿no?, en la cotangente. Si yo tengo un triángulo rectángulo, la cotangente de dicho ángulo, como trabajo con el ángulo φ, recuerda, si trabajo con este ángulo, este es el cateto opuesto y este cateto adyacente. La cotangente que viene a ser el cateto adyacente sobre el cateto opuesto. La pregunta es, ¿por qué yo me voy a centrar aquí en esta razón trigonométrica? Porque se asemeja, si puedes apreciar, al triángulo rectángulo que a mí me da. ¿Sí? En este ejercicio te piden calcular la cotangente de alfa, ¿no?, del ángulo agudo, menos la cotangente de teta, el ángulo teta. ¿Sí?
Y de repente tú podrás decir, profesor, pero no son iguales porque acá yo desconozco el valor, no voy a poder hallarlo, de repente dirás. Pero recuerda que este espacio es una longitud y si no te la dan, significa que tú puedes sobreentender una letra, ¿no? Una variable, en este caso. Vamos a decir que acá vamos a darle m, ¿sí? Vamos a darle m, ¿ya? Vamos a darle m. Tú estás suponiendo, ¿no?, que es m, ¿sí? Bien, m, o x, cualquier letra que tú desees, ¿sí? Entonces, empecemos en primer lugar con la cotangente de alfa. Si te concentras tú en la cotangente de alfa, estás tomando todo el triángulo, rectángulo. Observa todo el triángulo rectángulo, ¿sí? Imagínate que todo es el triángulo rectángulo, todo. Eso significa que la cotangente de alfa, aquí es igual a cotangente de alfa, ¿no?, al cateto adyacente, o sea, lo que está abajo, todo lo que está abajo, todo, o sea, 5 más m. ¿Sobre quién? Sobre el cateto opuesto que está al frente del ángulo, que es 2. A ver, vamos a esquematizar, ¿sí? Vamos a representarlo acá. Entonces, la cotangente de alfa viene a ser el cateto opuesto, todo esto es un cateto opuesto, ¿sí? Vamos a escribirlo acá. Este es mi cateto, este es mi cateto opuesto y este es el adyacente, ¿sí? No te olvides. Entonces, vamos a reemplazar. Si estoy hablando de alfa, vamos a marcarlo, alfa, ¿no? Debe ser 5 más m, 5 más m, ¿sobre cuánto? ¿Sobre cuánto? En este caso el cateto opuesto, ¿sí? En este caso es 2. Menos ¿quién? Cotangente, en este caso del ángulo teta, o sea, este triángulo. Entonces sería m, bien, m, el cateto adyacente, m, ¿no?, ¿sobre quién? Al frente, el cateto opuesto, ¿cuánto es? 2. ¿Sí? Mira. ¿Y qué te has dado cuenta? De que tiene dos fracciones que se están restando. ¿Qué más te has dado cuenta? Que son que homogéneos. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando son fracciones homogéneas y se suman o se restan? ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede? Se escribe el mismo que, en este caso, el denominador, que es 2, y en la parte de arriba procedo tal como me indica, 5 más m menos m. ¿Te das cuenta? Podemos restar. Si yo resto dos cantidades iguales, se van a cancelar, ¿sí? ¿Y qué es lo que me queda? 5, ¿no? Está 5 sobre quién? Sobre 2. Y como puedes apreciar, esa sería mi respuesta. Te has dado cuenta de que se ha anulado m, no queda en función de m ni nada, se ha simplificado m, ¿sí? La cual, esta vendría a ser mi respuesta, pero no sin antes decirte que recuerde las razones trigonométricas, que son 6: seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Tienes que saber no solamente el nombre, sino su ubicación, ¿no?, según el ángulo que estés trabajando. Si vamos a suponer a mí me den un ángulo beta y me dicen que trabaje con este ángulo beta, entonces va a cambiar.
Este vendría a ser ya mi cateto opuesto y este vendría a ser mi cateto adyacente. ¿Se dan cuenta? Es dependiendo el ángulo con cuál de ellos vas a trabajar. ¿Sí? Gracias. Continuamos con el siguiente ejemplo. ¿Sí? Como podemos apreciar acá, en el ejemplo 2 dice calcula la cotangente de teta, o sea, de este ángulo teta. Tenemos un triángulo rectángulo, si puedes apreciar, un recto, acá forma 90 grados, ¿no? Acá tenemos una bisectriz, ¿no? Una bisectriz es un segmento que corta el ángulo en dos partes iguales, ¿sí? Bueno, me pide hallar la cotangente de teta. A ver, recordemos, ¿sí? Si a mí me piden hallar una razón trigonométrica, sea seno, coseno, tangente, cotangente, secante o cosecante, debo tener un triángulo rectángulo, ¿sí? Recordemos, ¿no? Si yo tengo acá un triángulo rectángulo, tengo un ángulo, en este caso el ángulo phi, yo puedo determinar quién es mi cateto opuesto, quién es mi cateto adyacente y quién es mi hipotenusa, ¿no? Y puedo decir quién es seno, coseno, tangente, cotangente según su ubicación, ¿sí? En este caso, si tú puedes apreciar la gráfica, me pide ya la cotangente de teta, ¿no? Pero que te das cuenta que si yo aplico todo el triángulo, observa todo el triángulo, este es mi ángulo agudo, al frente que queda mi cateto opuesto, entonces este es mi cateto adyacente, ¿sí? Pero tendría un solo dato nada más, el cateto que adyacente, el cateto opuesto no lo tendría, y con un solo dato no voy a poder hacer mucho, no voy a poder hacer nada, ¿no? Entonces yo tengo que optar otra forma, ¿no? De poder conseguir un triángulo rectángulo, ¿no? Con respecto al ángulo teta. Entonces tienes que tener conocimiento de geometría, ¿sí? A ver, vamos a poner en práctica lo que usted ha aprendido. Observa. Tenemos acá la bisectriz, el ángulo de partes iguales, ángulo 90, y te hago una pregunta. ¿Qué pasaría si tú trazas, ¿no?, de este punto hacia abajo una longitud, o sea, una altitud? Mira, forma 90 grados porque es perpendicular a ese lado, ¿sí? Mira, observa, te hace recordar en geometría este dibujo geométrico, bisectriz, ¿no? 90, acá también 90, al frente el ángulo es 5, entonces al frente del ángulo, ¿cuánto va a ser? ¿No? ¿Sí? ¿Te das cuenta? Entonces también va a ser 5, ¿sí o no? ¿Y qué más te das cuenta? Que ha formado que un triángulo rectángulo en función al ángulo teta, lo que tú buscabas, tener un triángulo rectángulo en función al ángulo teta. ¿Sí? Entonces, en este triángulo rectángulo, como puedes apreciar, este es el cateto opuesto, este es mi hipotenusa. ¿Qué me falta hallar acá? ¿Qué me falta hallar? Me falta hallar ¿qué cosa? El cateto que haya centesión, porque este es el opuesto. ¿Sí? Y recordemos la fórmula, ¿no?
¿Qué pasa si tengo un triángulo rectángulo y me piden hallar no la hipotenusa, sino el cateto? Entonces, ¿a qué es igual la fórmula? Dice que es igual a la hipotenusa al cuadrado menos el cateto, ¿no?, al cuadrado, la raíz cuadrada. ¿Sí? Entonces podemos aplicar acá. A ver, me ayuda. X, en este caso X lo que voy a hallar. ¿Sí? Va a ser igual, en este caso, a la raíz de la hipotenusa. ¿Quién es la hipotenusa acá? 13. En ese 13 va a estar elevado que al cuadrado. Menos quién. En este caso tengo que el cateto que opuesto, que es 5 al cuadrado. ¿Observas? ¿No? Entonces vamos a desarrollar, ¿no? Hay dos formas de desarrollar este cuadrado. Si gusta puedes aplicar diferencia de cuadrado, sumas y restas, ¿no? Y luego, o si no lo desarrollas normal. 13 al cuadrado, es fácil, ¿no? 13 al cuadrado, 13 por 13, 169, menos 5 al cuadrado, que es 25, resto, ¿sí? Resto, ¿sí? La raíz cuadrada, ¿cuánto es de 2? Eso me está diciendo de que x vale 2. Entonces ya conozco el valor de x, o sea, ya conozco esta longitud, que es el cateto adyacente. ¿Sí? No te olvides que en este caso me están pidiendo ya la cotangente, y más antes ya hemos recordado por triángulo como es la cotangente, que es cateto que adyacente sobre el cateto opuesto. ¿Sí? Vamos a escribirlo acá. Es el cateto que adyacente sobre el cateto opuesto. ¿Eso qué significa? Que si me piden hallar a mí la cotangente, en este caso de teta, ¿no?, va a ser igual a ¿quién? Al cateto que ubicas, ¿no? Ubicas. Cateto adyacente, que en este caso es 12, ¿no?, ¿sobre quién? Sobre el cateto que o opuesto, ¿sí o no? En este caso el cateto opuesto tiene 5. Miren. ¿Sí? Entonces, esto vendría a ser mi respuesta, ¿sí o no? Entonces, como te das cuenta, ahí va a haber ejercicios de trigonometría que necesitas de la geometría, ¿no? Necesitas conocer algunas propiedades, ¿no? Y también estamos aplicando las razones trigonométricas y Pitágoras, como puedes ver. ¿Sí? Entonces, teniendo todos esos conocimientos, ¿no?, podemos desarrollar estos ejercicios. ¿Sí? Gracias. Vamos a dar solución a este ejercicio, ¿sí?, la cual me piden calcula f, el coseno de alfa, más doble el seno de alfa, o 2 por seno de alfa. ¿Sí? En este caso me dan un triángulo rectángulo, recto, ¿no?, en D, ¿no?, recto, forma 90 grados, el cual me dan sus lados, ¿sí?, x, acá x menos 1 y x más 1. ¿Sí? Y acá me dan un ángulo agudo, en este caso el ángulo agudo acá es alfa. ¿Sí? Lo que vamos a hacer es, si voy a trabajar con el ángulo alfa, como lo indican acá, alfa, al frente, ¿no?, al frente del ángulo siempre va a quedar el cateto opuesto. A ver, recorremos acá. ¿Sí? Si tengo el ángulo phi, al frente siempre va a quedar el cateto que opuesto. Entonces este vendría a ser el cateto que adyacente, y al frente de 90, ¿no?, la hipotenusa. Si es 90, ¿no?, el mayor ángulo, pues son agudos los dos,
A mayor ángulo, mayor longitud. ¿Sí? Y la cual, si acá es alfa, al frente es el cateto que opuesto. Recuerden entonces que este es el cateto que opuesto. Y si este es el cateto opuesto, al frente que va a quedar el cateto acá adyacente y al frente de 90 que es la hipotenusa. ¿Sí? Listo. Pero ¿qué te das cuenta? De que sus tres lados no son desconocidos, ¿no? Están formados por x, ¿no? Acá x-1 y x-1, ¿no? ¿Qué podemos aplicar acá? ¿No? Gracias al teorema de Pitágoras podemos aplicar. ¿Qué dice la propiedad? Que la hipotenusa al cuadrado va a ser igual, ¿no?, al cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado, suma de los catetos, ¿no? Entonces podemos desarrollar esta ecuación acá. En este caso identifico quién es la hipotenusa. La hipotenusa es h, o sea, x más 1. X más 1 va a estar elevado al cuadrado. ¿Y es igual a qué? No importa por dónde comience, por acá, por acá. Recuerda que todos son elevado al cuadrado, ¿no? Y hay que sumar. Entonces, por esa parte no te hagas problema. Si empezamos por x al cuadrado más x menos 1, todo al cuadrado. Propiedad, no te olvides, binomio al cuadrado. ¿Qué resulta? X al cuadrado más el doble del primer término por el segundo término sería 2x, más el segundo término al cuadrado sería 1. Es igual a x al cuadrado más binomio con menos el primer término al cuadrado menos el doble del primer término por el segundo término más el segundo término al cuadrado, que es 1 mismo. ¿Sí? Tenemos aquí el desarrollo. A ver, vamos a ver cómo podemos reducir esto. ¿Sí? Vamos a simplificar, ¿no?, lo que sería conveniente. En este caso, yo puedo simplificar, ¿no?, un x cuadrado con un x cuadrado. ¿No? Si está sumando, pues está restando, se van a cancelar los dos. ¿Sí? ¿Y qué más puedo hacer acá? Tratar de pasar estos dos términos al otro miembro. ¿Con qué fin? Con el fin de plantear una ecuación. Tengo una ecuación cuadrática. En este caso, dejo el x cuadrado tal como está, ¿no? Acá tengo 2x positivo. ¿Cómo va a pasar al otro miembro? Con signo cambiado. Vamos a hacerlo paso por paso. Sería menos 2x menos 2x. ¿Qué puedo cancelar acá? El 1 y el 1. Si uno está sumando, pues está restando, ¿no? Y recuerda que este 2x ya pasó con signo negativo y este 2x es el. Se sobreentiende que acá no me queda nada, pero ese nada que se sobreentiende que es 0. Y acá podemos seguir desarrollando, ¿no? Tenemos x al cuadrado menos 2x menos 2x se puede reducir, ¿no? Si no es igual, ese es 1, se escribe menos signo, sería menos 4x. ¿Sí? Viene a ver. ¿Qué podemos hacer ahí? Si te das cuenta, esta es una ecuación cuadrática, término cuadrático, término lineal. ¿Qué puedo hacer ahí? Sacar factor común, ¿no? X, ¿no? ¿Qué me queda? X menos 4. Puedes comprobarlo. X por x cuadrado, ¿no? Menos x por 4, 4x. Y como acá tienes un producto, entonces cada uno de ellos nos va a salir igualando, ¿no? ¿Sí? Despejamos. Aquí vale 4. Tenemos dos valores, ¿te das cuenta? ¿No? Tenemos dos valores. ¿Por qué dos valores? Porque es una ecuación cuadrática. O sea, tiene dos raíces, dos respuestas, ¿no?
La pregunta es, ¿cuál de ellos voy a tomar? ¿No? Tú tienes que tomar una decisión, pero recuerda que esta longitud siempre debe ser, ¿qué cosa? Positiva, no negativa. ¿Sí? Hay que recordar. Entonces, observa, si yo reemplazo este valor acá, me va a quedar negativo 1 y no existe una longitud negativa. Eso significa que debo tomar, ¿qué cosa? Cuando x vale 4. A reemplazar, entonces vamos a ver qué vamos a obtener. Vamos a escribirlo acá, al ladito. El resultado nada más, ¿no? El resultado nada más. Vamos a escribir ahí solamente el resultado nada más. ¿Sí? Si x vale 4, a 4, x tuvo 1 cuando es 3. Muy bien. Vamos a escribir acá. 3. Acá, x ¿cuánto vale? Más 1, 5. Entonces, acá tenemos 5. ¿Sí? Y por acá tenemos a x. Pero x ¿cuánto vale? 4. 4. Eso significa, ¿no?, que ya conozco, ¿qué conoces? Todos sus lados de dicho triángulo, rectángulo. Entonces, si ya tú conoces todos sus lados, ¿no? Es como conocer acá todos sus lados, ya puedes hallar lo que te piden hallar ahí, ¿no? ¿Sí? Vamos a desarrollar una parte de acá. Tenemos f que es igual al coseno de alfa. Vamos a escribirlo todo mejor, ¿sí? Coseno de alfa más el doble de quién, del seno de alfa. ¿Sí? Recuerda que el coseno, si hablamos del coseno, ¿a qué es igual? Al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Vamos a escribirlo acá abajo. Sí, vamos a hacerlo paso por paso para que no te confundas y una vez que tú domines ya puedas hacerlo de frente. El coseno de alfa, entonces, es igual al cateto adyacente. Vamos a escribirlo así. El cateto adyacente sobre quién, sobre la hipotenusa, ¿sí? Más, acá vamos a reemplazar una doble de quién, del seno. El seno que es el cateto opuesto, ¿no? El cateto opuesto sobre quién, sobre la hipotenusa. O sea, si yo reemplazo, ¿no?, el coseno de alfa, observemos acá, ahí lo tenemos, el cateto adyacente. ¿Quién es el cateto adyacente? Aquí tenemos 4 sobre quién, el 5, ¿no? ¿Está bien? 4 sobre 5, sobre la hipotenusa, ¿no? Mira, cateto adyacente, CA sobre H, CA sobre H, 4 sobre 5, 4 sobre 5, más el doble de quién. Vamos a ver de quién es el doble. Del cateto opuesto. ¿Y quién es el cateto opuesto? 3. ¿Sobre quién? Sobre la hipotenusa, que en este caso es 5. ¿Sí? Bien. Y como puedes apreciar, si yo multiplico acá, ¿cuánto es? Si reduzco todo esto, ¿no? Puedo multiplicar. ¿Cuánto resulta? 6. Muy bien, resulta 6. Pero aquí te das cuenta que también son de cosas homogéneos, ¿sí? Eso significa, ¿no?, que si yo escribo acá 4 sobre 5 más, ¿sí?, tenemos acá 6, o sea, el resultado del producto que es 6 sobre quién, sobre 5. Y digo que son homogéneos, y cuando son homogéneos, ¿qué se hace? Se escribe, ¿no?, un solo denominador y suma la parte de arriba. 4 más 6, ¿cuánto es? 10. Puedo dividir, es una división exacta, ¿no? 10 entre 5, ¿cuánto es? 2. Muy bien.
Perfecto. Entonces, de esa forma, hemos hallado el resultado, o sea, lo que me piden hallar, ¿no? F es igual al coseno de alfa más el doble del seno de alfa, ¿no? Entonces, si te das cuenta, hemos aplicado acá las razones trigonométricas, hemos aplicado Pitágoras, ¿no? Y hay que saber ecuaciones, pues, ¿no? Hay que saber álgebra, ecuaciones, ¿sí? De primer grado, segundo grado, ¿no? Gracias a esta ecuación he podido hallar el valor de x, luego he reemplazado nada más, ¿no? Y gracias al conocimiento de las identidades trigonométricas que sabes aplicarlo, ¿no? Has podido, ¿no? Hallar lo que te pide. En este caso el resultado es 2. ¿Sí? Gracias.